Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir cómo decorar cupcakes con algunas de mis duyas favoritas. Estamos utilizando buttercream. La receta de este buttercream estilo americano la encuentran en la descripción del video. Ahí está un enlace que los lleva al video para que sepan cómo prepararlo. Y vamos a comenzar ya. Espero que les sirva mucho y que les sea de mucha utilidad. Vamos a comenzar rellenando primero nuestras mangas y introduciendo nuestra duya. Cuando yo empiece a utilizar la duya, yo les voy a poner aquí abajo qué duya es y de qué marca es, por si ustedes quieren conseguir algo similar, sea muy fácil encontrarlo. Entonces, lo primero que voy a hacer es marcar más o menos, poniendo en mi manga, sobreponiendo lo que es mi duya, y voy a marcar más o menos a la mitad, y ahí voy a cortar con mis tijeras. Voy a introducir mi duya y ahí está. Ahí tengo ya lo que es mi manga y aquí tengo mi duya libre. Voy a envolver un poquito. Voy a meter, siempre me gusta ayudarme muchísimo de un vaso porque me es mucho más fácil servir aquí lo que es mi buttercream. Y voy a empezar a ponerlo. Voy a sacar, lo voy a bajar y me voy a asegurar de que empieza a salir. Y voy a comenzar con la primera decoración de este cupcake. Bueno, aquí están estas 9 formas de decorar sus cupcakes. Si se dan cuenta, es muy sencillo. Ya tienen la información sobre qué duya se utilizó en cada uno de estas decoraciones y les recomiendo mucho practicar antes. Si se sienten un poco inseguras, la verdad no tiene que quedar perfecto, la pastelería no tiene que ser perfecta. Con que ustedes pongan el corazón, las cosas van a salir muy bien. Entonces pueden practicar un poquito sobre un papel de horno, practican, recogen, vuelven a poner dentro de la duya, de la manga, practican, y eso les va a ayudar mucho a ir soltando la mano y a ir teniendo confianza para que cuando ya estén sobre el cupcake salga de la mejor manera posible. Espero que disfruten mucho y, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.